Estamos de regreso y hay, claro, los industriales exigen más control en el tema del contrabando. Algunos dicen, y este mayor control a lo mejor ya no es necesario si se firma un acuerdo o un tratado de libre comercio. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el sector industrial en cuestión de relacionarse con el mundo, pero asimismo de abrirse al mundo? Porque ahí hay dos cosas. Y para tratar este tema hemos invitado a la doctora María Fernanda León, vocera de FEDEXPOR, al señor doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industriales del Ecuador, y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo, además de productor y representante, se suele correr riesgos políticos, así es que bien vale, tiene esta visión también del este, ¿no? Así es que a la doctora María Fernanda León, bienvenida, buenos días. ¿Cómo ubicamos entonces, María Fernanda, esto que puede asomar chocando? Oigan, quieren que se controle el contrabando porque, claro, no pagan impuestos, pero están buscando formas de que los productos que vengan y salgan no tengan trabas arancelarias. Y eso no es un contrasentido. María Fernanda, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Qué importante poder llegar a la ciudadanía, a la audiencia con este tipo de mensajes e información, porque la ciudadanía también tiene que conocer lo que está pasando y también detrás de cada uno de los productos qué es lo que está sucediendo. Precisamente todo lo que tiene que ver con la tramitología, con los temas arancelarios, con la vigilancia excesiva muchas veces que se da a lo formal, eso se convierte en un caldo de cultivo para la informalidad. Y dentro de la informalidad tenemos el contrabando, que ha venido creciendo a lo largo de los años, no es un tema nuevo, se lo ha estado tratando de controlar, de vigilar, de sancionar, pero realmente a veces la realidad rebasa lo que está pasando dentro de los controles que se pueden dar. Decíamos que se convierte en un caldo de cultivo para que más bien vaya ganando terreno la informalidad dentro de lo que es el contrabando, la falsificación, la adulteración de productos o aquellos productos que se realizan, se producen en garajes sin cumplir con ninguna norma. Más bien no es contraproducente. El hecho de que nosotros logremos un libre mercado, que ese además debe ser el objetivo de un país que promueva el libre mercado, que promueva la competencia justa, sana, legal, pues de eso se va. Todo lo que tiene que ver con el contrabando se va en contra de estos objetivos que estamos persiguiendo como sector productivo comercial. Nosotros vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, el que en algún momento se pueda firmar un acuerdo entre las diferentes instancias, porque no es solamente un tema aduanero, debería haber un trabajo articulado entre la aduana, ARCSA, SRI, entre las diferentes cámaras sectoriales que representan a esos productos, para que a través de ellos se pueda hacer un trabajo en conjunto. No es solamente de actuar desarticuladamente, independientemente como entidades, ni tampoco que exista una entidad que vigile el mercado, pero solo el mercado formal, porque a veces sí vemos que nos enfocamos solo en el mercado formal y no hacia aquellos productos que están en el mercado y que están colocados en los mercados informales de manera ilegal, sin cumplir absolutamente con ninguna norma, con ningún documento de control, con ninguna vigilancia por parte de autoridad alguna. Así que más bien debemos propender a esa articulación de gestiones entre las entidades regulatorias de control y vigilancia para todos los tipos de productos, para todas las categorías que se encuentran en el mercado. Y ahí viene un mensaje del presidente de la República sobre esto, que decía lo siguiente el presidente Guillermo Lasso. Al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, pidiéndole que iniciemos y aceleremos el proceso de un acuerdo comercial. No puede ser posible que en la región andina, en lo que era la Comunidad Andina de Naciones, Ecuador no tenga un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Colombia y Perú, que sí lo tienen, y Chile también, pues nos llevan ventaja en la exportación de algunos productos. Queremos prosperidad, queremos empleo, queremos a más mujeres como Katy, orgullosa de su trabajo. Tenemos que abrir la economía al mundo. Tenemos que llegar a un acuerdo de libre comercio con la China para que nuestro camarón, a través de Pozorja,
llegue con 0% de arancel a la China. Necesitamos un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, con Japón, con Singapur, con la India, con Rusia, con todos los países del mundo, sin someterse a prejuicios ideológicos. Lo importante es la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Y bueno, ahí está un lineamiento de apertura en el mundo, pero cuando se dice, y quiero saludar nuevamente al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industriales. Pablo, bienvenido, buenos días. Cuando se dice una apertura del Ecuador al mundo, más Ecuador en el mundo, pero más mundo en el Ecuador. Ahí podría, y voy a insistir, aunque ya María Fernanda nos deja claro cómo un marco jurídico nos puede ayudar a que lo informal se legalice, se formalice y el propio Estado tenga control sobre eso. Y ahí le planteo, Pablo, y los emprendedores, aquellos de los que estamos pidiendo, no les pongan trabas, denles facilidades para iniciar. Van a venir productos que si ahora vienen en contrabando, después con un tratado de libre comercio con la China, por ejemplo, ya vendrán sin aranceles y los empresarios nuestros van a tener que competir. Entonces hay este doble reto. Pablo, bienvenido, buenos días. Francisco, muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo a Radio Democracia, a quienes nos escuchan y obviamente a María Fernanda y también a Rodrigo. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Mire, el problema del contrabando es que es un flagelo tan grande y tan grave como el narcotráfico, tan grande y tan grave como la trata de personas, porque atrás del contrabando están involucradas una serie de mafias que lo que están haciendo es explotando a seres humanos, lavando dinero, y lo más grave aún es que están estafándole al pueblo ecuatoriano, al erario ecuatoriano, porque no se pagan tasas, no se pagan impuestos, no se pagan aranceles, y sin duda representa una competencia desleal gravísima para la industria formal. Hay que hacer un matiz y una diferencia entre lo que es el comercio formal a lo que es el contrabando. El contrabando es obviamente absolutamente ilícito, contrario a las leyes, a las normas. El presidente de la República, cuando habla de una apertura comercial, lo que está hablando es justamente de la negociación de tratados internacionales, ¿no es cierto?, de acuerdos con otros países en los cuales vamos a poder tener un intercambio comercial para poder colocar nuestra producción en el exterior y obviamente también los países en reciprocidad pueden enviar sus productos al Ecuador. ¿Qué es lo que ocurre pero con el contrabando? Como yo mencionaba, esta es una competencia desleal, una competencia que lamentablemente vemos que va creciendo cada vez más y alimenta a mafias. Entonces, sí hay que hacer un matiz y una diferencia entre lo que es el libre comercio y el comercio ilícito. El libre comercio tiene que ser entendido como un mecanismo dinamizador de la economía. Por ejemplo, creando estructuras productivas que nos permitan exportar más y exportar mejor. Vea usted lo que ocurre con la Unión Europea. Tenemos un tratado con la Unión Europea que año a año ha ido creciendo y vemos cómo se van generando encadenamientos productivos donde medianos y pequeños productores, que usted también preguntaba sobre qué pasa con ellos, se han visto beneficiados. Entonces, lo que hay que ver es cadenas de valor para exportación, pero respecto al contrabando hay que plantearle una guerra sin cuartel y sin duda tomar una serie de medidas, una estrategia que va desde la aduana, en los puertos, aeropuertos, en las fronteras, hasta el control en las calles por parte de los municipios que son los encargados del uso del suelo, pero también el Servicio de Rentas Internas, hacer un control exhaustivo sobre estos productos que no pagan impuestos, no pagan aranceles, le están estafando a todos los ecuatorianos y lo más grave, financian mafias, lavan dinero, explotan a personas y obviamente se van divisas del Ecuador producto de este gravísimo flagelo que es el contrabando. Claro, y ahí se ve una estructura delictiva que va minando a los estados, que va minando con recursos sobre los cuales no podrían explicar después. Saludo nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, bienvenido, buenos días. La parte agrícola en esta gran discusión suele ser, algunos dicen, la parte más golpeada, pero más allá del contrabando, Rodrigo,
se comienza a ver arroceros paralizando las calles para que les fijen el precio. Lo que no habíamos visto, o también gente que produce papas ya está diciendo, oiga, a mí también fíjeme en el precio. Los lecheros suelen normalmente pedir que por lo menos se haga respetar. Vienen productos de los dos países fronterizos a nosotros, agrícolas, que compiten en otras condiciones con los nuestros. ¿Por dónde comenzamos en esto que sí, siendo como nos han dicho nuestros dos primeros invitados, Rodrigo, que esto es simplemente es ilegal? El contrabando es ilegal y por lo tanto debemos combatirlo así, porque daña todo. Bienvenido, Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, Francisco, María Fernanda. Pablo, grato saludarte a la distancia y un saludo a Quito. Un saludo a este Quito libérrimo que usualmente ha estado al frente de las batallas políticas y que hoy se ve inmerso en una confrontación lamentable por la alcaldía de Quito con procesos judiciales altamente cuestionados. Y que por ahí voy. El tema de seguridad jurídica. Los acuerdos comerciales propenden a darnos estabilidad jurídica, porque ya no son normas y regulaciones que cada país de manera independiente las toma y de manera arbitraria las toma, sino ya es un marco internacional que nos obliga a las partes. María Fernanda ha hecho referencia a algo muy importante. Tal vez hace 40, 50 años, donde las aduanas recibían los documentos en papeles y tarjetas de Cardex y tenían que salir corriendo al Ministerio de Salud o a Agrocalidad, en ese momento CESA, o al Ministerio de Agricultura. Era una historia. Actualmente la integración informática permite tener sistemas informáticos integrados en tiempo real. La pregunta aquí es, ¿por qué no los tienen? Porque eso ya no es una falta de tecnología. Los jóvenes vemos del día a día manejándose, y en estas reuniones de Zoom a veces encontramos que están en 2, 3 reuniones y están haciendo otra cosa por aquí y otra cosa por allá. ¿Por qué las instituciones públicas no tienen información interconectada entre aduana, permisos de importación, entre lo que sería Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, Ministerio de Industria, Servicios de Rentas Internas? Ese es un paso que depende mucho de la voluntad política, en donde confiamos plenamente que la decisión del presidente de la República les diga a las entidades públicas, ya dejémonos de vainas, como decía un programa en televisión, y comencemos a trabajar articuladamente, no con visión de institución, no con visión de sector inclusive. El sector agrícola ha sido uno de los sectores siempre planteando mayores niveles de proteccionismo, no en el Ecuador, en el mundo entero. Sin embargo, cuando revisamos la balanza comercial agropecuaria ecuatoriana, es absolutamente positiva. En estos últimos años, al 2020, los productos agropecuarios, agroindustriales, han podido seguir incrementándose en el tiempo, y para el 2020 superamos los 12.300 millones de dólares en exportaciones que nacen del sector agropecuario. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que podemos, y que en vez de buscarle problemas a las soluciones, tenemos que buscarle soluciones a los problemas, creo que estamos en el camino equivocado. ¿Cómo combatir el contrabando? Y al sector agropecuario le afecta directamente. Pero ¿cómo combatir el contrabando? Atacando los problemas de raíz. Trámites excesivos, costos de producción. No es posible que la saca de arroz en Perú cueste menos de la mitad de lo que cuesta producirla aquí en el Ecuador, y cueste ya para venta. La misma situación con un sinnúmero de productos. Y así todo, hemos demostrado que podemos competir en algunos productos, no por temas de volumen, pero sí por temas de diferenciación y características únicas. Entonces, este es el momento, y se ha mencionado la frase del presidente Lasso: más Ecuador en el mundo, todos queremos exportar más, porque además ese es el camino de mejorar la producción y mejorar la productividad e incrementar el empleo.
pero no hay que tenerle miedo a que haya más mundo en el Ecuador, y ese más mundo en el Ecuador lo tenemos ya, el acuerdo con Europa, el acuerdo con el EFTA, el acuerdo con Reino Unido, Chile. Qué bueno que estemos caminando a la Alianza del Pacífico, qué bueno que vayamos hacia el TLC con Estados Unidos y qué bueno que vayamos a la China. Pero sí va a haber productos sensibles, y esto lo he venido sosteniendo por años, sí hay productos sensibles en que la competencia va a ser más dura. Entonces ahí necesitamos las herramientas y el trabajo articulado para buscar procesos de reconversión productiva a otro tipo de productos. No voy a decir que de la metal mecánica vamos a pasar a producir papas, pero otro tipo de productos dentro de las mismas líneas en donde podamos ser más competitivos o poder generar productos únicos que sean requeridos en el mundo entero y poder importar materias primas o productos de fabricación intermedia para abaratar la producción y los costos nacionales. Y ahí tiene una visión, María Fernanda. Ustedes decían que el 71% ha crecido el contrabando. ¿Podríamos señalar cuáles son los grupos de donde se ubica el mayor contrabando? Ustedes han hecho un estudio, a lo mejor incluso cuánto de evasión fiscal a través del contrabando existe y por lo tanto lo que le afectan al país, pero que compiten con los productores nacionales que se vuelven, claro, si no se paga ningún impuesto, no hay nada. Esa es una competencia desleal, María Fernanda. Efectivamente, porque los productos que entran de manera ilegal dejan de pagar impuestos, dejan de pagar tasas, por ejemplo, en el caso de nuestro sector de ARCSA, muchos pagan licencias, se deja de pagar permiso de funcionamiento para los diferentes locales. Es decir, que la ilegalidad tiene una competencia competitiva, una ventaja competitiva que va mucho más allá de lo que tendrían las empresas que están cumpliendo absolutamente con todas las normas. Por lo tanto, sí buscamos el que se controle no solamente a nivel de lo que está llegando y en frontera, sino también en las calles, en los lugares comerciales, en aquellos lugares donde sí encontramos concentrada la informalidad, pero muchas veces las autoridades vigilantes no van a esos lugares por temor quizás, pero es donde se concentra la mayor cantidad de contrabando. El sector cosmético, solo en cosmético, porque también tenemos productos de higiene doméstica, solo en cosméticos el mercado es 1.150 millones de dólares, de los cuales un 25%, también, no de los cuales, sino que un 25% de esa cifra está volcada al contrabando. Estamos hablando de 200 millones de dólares que se comercializan en este momento por el mercado informal, sobre todo también en las redes sociales, donde hay marcas que no están instaladas en el Ecuador, pero se las está vendiendo a través de estos medios. Entonces, sí, las autoridades deberían hacer una vigilancia también de lo que se está vendiendo a través de estas plataformas, porque tampoco no todo está en la calle. Ahora, a través de las plataformas, hacen llegar a domicilio los productos que ingresan por contrabando. Esto representa también disminución del empleo. El delito aduanero debe ser considerado como tal, sancionatorio, obviamente tiene su sanción y es un delito penal, pero la ciudadanía tiene que también estar consciente de lo que está adquiriendo. Si está adquiriendo productos de contrabando que no cumplen con ninguna norma, que no tienen notificación sanitaria, que no pagan tasa, se están yendo como población también contra el empleo que tanto necesita el Ecuador, contra la recaudación tributaria de la cual se generan muchos servicios hacia la ciudadanía y se sostiene el país. Pero ahí le van a decir, perdón, María Fernanda, ahí le van a decir, pero es que a mí me llega el producto más barato y me alcanza con lo que tengo. Esa es también una de las, entre comillas, justificaciones. Precisamente, y cuando hablamos de la producción nacional, se ha hecho la reforma arancelaria que va a permitir que los costos de producción se abaraten, lograr un ahorro, una economía que se va a traducir también hacia los precios que se ofrecen en el mercado. A veces por $1 o $2 en el Ecuador estamos acostumbrados a adquirir productos de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando unos $2, $3, $4, pero no se dan cuenta que detrás de ese ahorro hay también pérdidas de empleo, como decíamos, la pérdida de la provisión de la recaudación tributaria y muchos otros
muchos otros pilares que sostienen la economía del país. También nos han dicho, pero es que nos estamos yendo en contra de los emprendedores, y los emprendedores viajan, traen los productos, se venden espacios en las maletas, traen cualquier producto que se pueda comercializar, y los Ese no es emprendedores... emprendedor, ese es contrabandista, entonces. Exacto, y los Claro. emprendedores, para poder tener negocios sostenibles, tienen que ser formales, tienen que cumplir con los estándares, con las normas, con todo lo que dice la ley, incluso para que sus negocios puedan seguir creciendo. Un negocio que no está fundamentado, que no tiene como pilares el fiel cumplimiento de las leyes, está destinado a desaparecer, o está destinado inclusive más tarde, si es que se le comprueba que está trayendo productos de contrabando, en este caso ilegales, o falsificaciones o adulteraciones, de que la ley le caiga, y con toda la rigurosidad de la ley, y así es como debería ser. Entonces, no es que no estamos apoyando el emprendimiento, nosotros apoyamos el emprendimiento formal, y lo digo porque alguna vez que pusimos algo en el Twitter nos contestaron que hay que apoyar el emprendimiento, y que así han comenzado muchos negocios trayendo productos de manera ilegal. Y no es así en lo absoluto, ¿no? Claro, no es así. Claro. Pablo, se dice entonces que, por ejemplo, en varios de los comercios formales y todo eso, no se entiende cómo pueden facturar productos que han entrado ilegalmente al país y están en las vitrinas, en el comercio, están en las tiendas, están en los supermercados. No sé si en las grandes cadenas, pero están ahí, se dice, a lo mejor en pequeños negocios, ¿no es cierto? Las calles. Y ahí viene un rol de los municipios, y como decía Rodrigo hace un momento, claro, si nos ponemos a tener esperanza en municipios como lo que nos está pasando en Quito, ya perdimos la pelea. Pues si no hay quien administre la ciudad, peor va a ejercer las funciones que le corresponden. ¿Qué áreas son las más sensibles, Pablo? Ya tenemos una visión de, por ejemplo, cosméticos, y que es una gran cadena, con lo cual la tecnología también entra en juego, y ahí puede venir la provocación de controlarla, pero ahí hay este choque. ¿Cómo enfrentar, ya no solo como presidente, sino como abogado, Pablo? Mire, yo mencionaba antes que hay que ejecutar una estrategia conjunta entre varios actores, y sin duda esta estrategia tiene que pasar por el control que existe a vista y paciencia de las autoridades. Es realmente complejo, Francisco, por no decir frustrante y molesto, cómo las calles de Quito, voy a hablar de la ciudad de Quito, pero esto ocurre en las grandes ciudades, sí, en Guayaquil, en Manta, en Ambato, en Cuenca. Existen ciertos lugares donde solamente se venden, se expenden productos de contrabando. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el sector textil? En el sector textil, además de existir abiertamente un contrabando, es decir, personas que ingresan productos al Ecuador sin pagar aranceles, no para uso personal, sino para uso comercial, existe lo que también se denomina el contrabando técnico o subfacturación. Y esto ocurre, por ejemplo, con productos que vienen de China, que vienen de Perú, en los cuales prendas de textiles que ya están manufacturadas, que ya están hechas, entran a costos que son inferiores a la materia prima, porque el importador lo que hace es ilegalmente registrarlas dentro de una partida arancelaria como una materia prima cuando ya es un bien terminado. Entonces hay que reforzar en la aduana estos controles. Hay que reforzar en la aduana lo que mencionaba antes Rodrigo. Hay una serie de tecnología que nos permite establecer claramente cuáles son los más grandes importadores, qué es lo que están importando, en qué partida arancelaria y dónde la están comercializando. Entonces, el sector textilero es uno de los sectores más afectados por el contrabando. Otro sector, el de alimentos ya procesados, industrializados. Hay compañías multinacionales que dicen, mira, nosotros no traemos ciertos productos acá al Ecuador, sin embargo, de Cayambe hacia el norte se venden esos productos en una cantidad inmensa porque ingresan por la frontera con Colombia. La industria formal de alimentos entonces también se ve muy afectada. La industria farmacéutica, esta es otra de las industrias, teniendo en cuenta que en fármacos, en alimentos, si es que no hay un registro sanitario, una notificación sanitaria, como lo mencionaba María Fernanda, no podemos consumir ese producto. Hay productos en el Ecuador que por regulación tienen un etiquetado. Por ejemplo, los alimentos tienen el famoso semáforo. La ciudadanía no debe comprar aquellos alimentos, aquellos que no tengan este semáforo. ¿Qué pasa con
los fármacos deben tener un registro sanitario. Justamente la ciudadanía debe fijarse que haya la autorización para poder consumir ese tipo de productos. Y otro producto que, en cambio, este es un producto nocivo, pero es un producto legal, como es el cigarrillo. El 70% de los cigarrillos que se consumen en el Ecuador son ilegales y lo vemos en todas las plazas, en todos los semáforos que los venden. Es realmente inconcebible que se permita con ese desparpajo la venta de productos nocivos para la salud, pero además de contrabando. Es decir, aquí hay un doble tema. Un doble choque. Pero ahí hay una cosa, como que la industria nacional también dio como perdida la lucha esa, porque claro, chocaba con el tema de que es nocivo para la salud. Y ahí hubo el debate de las libertades y estas cosas, pero sí, o sea, ahí hay una doble afectación frente al este. ¿Cuál otro podría ser? Lo de los fármacos, por ejemplo, se ve que vienen del norte y del sur, que ingresan, pero hay farmacias que las distribuyen, Pablo. Mire, justamente lo que hay que hacer entonces dentro de esa estrategia es decirle no al contrabando y plantear y poner como comerciantes, como fabricantes, como personas del sector productivo, tener claramente, decir no al contrabando. Esa es una campaña que nosotros tenemos que hacer y decirle a la ciudadanía claramente cuáles son los efectos. Cada dólar que nosotros damos en comprando un producto de contrabando, ese dólar está saliendo del país, está afectando la economía. Cada dólar que nosotros compramos en contrabando está afectando el empleo adecuado de un ecuatoriano, está afectando a una empresa, está afectando la recaudación tributaria del país. Ese es el entendimiento que nosotros debemos tener para evitar justamente el comprar productos de contrabando. Se están alimentando a las mafias, se está alimentando la trata de personas. Perdóneme, Francisco, creo que vemos cómo lamentablemente los migrantes venezolanos son explotados por mafias para vender productos de contrabando de cigarrillos en las calles. Digamos, es la explotación que se hace en contra de esta población. No podemos hablar de emprendedores vendiendo productos ilícitos. El primer deber de todo ciudadano, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, es justamente el respetar la ley y la Constitución. Entonces, no podemos explotar a terceros generando redes de contrabando. No podemos, por ejemplo, en el norte, en el Carchi, es gravísimo lo que está ocurriendo. Ya han habido varios incidentes, incluso con personas lamentablemente fallecidas, en los cuales la policía ha tenido que utilizar la fuerza en extremo, porque son muy violentos estos contrabandistas en el norte del país. Y hay una mafia institucionalizada, donde incluso ya no solamente se contentan con contrabandear textiles, cigarrillos, medicamentos, cosméticos, alimentos, vacas. Francisco, están introduciendo desde Colombia vacas ganado en pie, leche, quesos, cerdos, pollos, huevos. Es decir, ya el tema del contrabando está tomando ribetes estratosféricos y hay que ponerle un fin y hay que ponerle realmente mano dura a este tema del contrabando. Claro. Y ahí viene, Rodrigo, lo que decía Rodrigo Gómez de la Torre, ¿no? O sea, la competencia se vuelve más difícil, porque acá tienen unas cosas que cumplir. Pero también se dice, Rodrigo, que el sector agrícola tiene proveedores de insumos para trabajar en la agricultura que no dan factura. Y cuando no dan factura ya encuentra uno el problema, ¿no? Y en algunos sectores le dicen, le voy a vender esto, pero esto sí sin factura. Porque si le doy factura, no le puedo vender este producto. O le puedo poner que le he vendido otra cosa. Ya cuando le plantean eso, pero verán, le voy a vender, pero sin el IVA, por decir algo. Y claro, si dice, el IVA es el 12%. Rodrigo, ¿hay insumos que circulan en el Ecuador para el sector agrícola de origen ilegal, no? A ver, lo que Pablo menciona es cierto y no es nuevo. Lamentablemente no es nuevo, es el contrabando que hay. Y aquí voy a ser absolutamente irreverente. Primeramente, en el año 69, o sea, ya es tiempito atrás que se suscribió el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, el acuerdo de Cartagena, en donde liberábamos el comercio entre Perú, Ecuador y Colombia, principalmente los dos vecinos, y sin embargo seguimos hablando de contrabando, y es porque cada país ha ido poniendo barreras pararancelarias.
sanitarias y fitosanitarias, zoosanitarias. Entonces, ya la intención de los acuerdos comerciales debería ser integrarnos, en donde, así como en determinadas épocas, y hay que ser honestos también, en determinadas épocas está entrando leche y está entrando ganado y está entrando papa de Colombia, en otras épocas hemos estado enviando queso doble crema a Nariño, y digo enviando, no exportando. Ya, la misma situación pasa con Perú, con un agravante. Con Perú teníamos una situación muy distinta hace 20 años. El norte del Perú era más bien que no producía. Actualmente la zona norte de Perú es un agroexportador mundial. Confiemos que el nuevo presidente no lo destruya. Pero era una zona agroexportadora en donde ya la migración de productos de Perú a Ecuador ha sido incontrolable. Y esta diferencia de precio que hay entre el costo de producción del país X y el Ecuador es el mayor aliciente para la corrupción y el contrabando. Y ahí estoy de acuerdo con Pablo radicalmente. Y creo que esto hay que decirlo claro y fuerte. Son mafias organizadas que están estructurándose en diferentes ámbitos, donde el narcotráfico, el microtráfico, la trata de personas no están externas al problema. Pero también tenemos que topar el tema yo creo que el tema del cigarrillo ha sido un tema que ha sido muy debatido. En aras a la salud, y estamos conscientes que el cigarrillo afecta a la salud, nadie va a cuestionar eso. Sin perjuicio de ello, se le pusieron aranceles de impuestos, en el cual una cajetilla de cigarrillos producida en el Ecuador, con tabaco ecuatoriano, con mano de obra ecuatoriana, de industria ecuatoriana, estaba más o menos ya con un margen razonable de utilidad, podía salir en $1.80, $2. Sin embargo, por efecto de aranceles, se las debería vender en $5.20, cuando el contrabando entraba a $1.60. Entonces, cuando tenemos estos márgenes tan absurdos, producto inclusive de normas y distorsiones internas a la economía, derivamos en que el contrabando de cigarrillos no ha bajado en nada, ha seguido incrementándose. Sí. La industria tabacalera ecuatoriana prácticamente ha desaparecido. Pero el otro detalle, el fumador no ha dejado de fumar. Entonces, el beneficio a la salud no se dio. Sí, a través de la cantidad de tasas y aranceles, el Estado durante una temporada cobró más plata, el gobierno para su gasto propio. Pero atacamos al empleo, atacamos a la industria formal, no controlamos el contrabando y tampoco solucionamos un problema de salud. Y en esto yo soy productor de leche, ese es mi ingreso. Vivo el problema permanentemente. Pero también creo que hay que ser francos en decir las cosas. Si nosotros no atacamos los problemas de raíz y planteamos soluciones como las del ministro y buen amigo, el ministro Rubén Flores, que se planteó la sobretasa arancelaria para generar los recursos para combatir el contrabando. Se esperaba recaudar 120 millones, no creo que recaudaron 35 millones, palabras del mismo ministro. La sobretasa generó que los productos formales sean más caros. Entonces, una yapa de aliciente al contrabando. Claro. Porque además el contrabandista no la iba a pagar. Segundo rubro, terminamos con una demanda de la OMC y con sanciones internacionales. Por poner esa doble Entonces, tasa. la política que la inició, había un fulano que andaba hablándolo todos los sábados desesperadamente, y él hablaba de que no al comercio exterior, pero firmó el acuerdo con Europa. Se firmó Mercosur. El presidente, en una reunión en Ambato, el expresidente decía, vamos a firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales en el menor tiempo posible, protegiendo a los sectores sensibles. Actualmente, el discurso se mantiene y parece que es la única política de Estado estable que tenemos. Apertura al mundo. Y en los acuerdos comerciales suscritos, llámese
Mercosur, que ya, por cierto, los procesos de desgravación ya terminaron. Europa, vamos a cumplir el 5º año este de diciembre, y los tiempos siguen avanzando, y los consumidores están viendo el impacto, y muchos sectores productivos no están todavía tomando los cortos. Pero y ahí yo quiero recordarles, es el camino. Siendo el camino, quiero recordarles lo que el ministro de la Producción decía. Que vamos a trabajar sobre una fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Un grupo de trabajo público-privado que va a identificar inmediatamente, ¿no es cierto?, en los 100 primeros días, acciones prioritarias en cada sector productivo que desde el gobierno y desde el sector público podemos ayudar a destrabar, ¿no es cierto?, para que las empresas, sectores productivos e industrias puedan enfrentar a esta crisis. Y del lado privado también, que las empresas e industrias encuentren oportunidades de colaboración. La política de reactivación, la política industrial no es mía, no es del ministerio, no es del presidente, es del país. ¿Qué vamos a hacer en el muy corto plazo? Vamos a hacer una reforma arancelaria para reducir costos. Eso sin ninguna duda lo tenemos ya avanzado, y vamos próximamente a comenzar a socializar y a trabajar para que veamos qué es lo que va a estar contenido ahí. Vamos a seguir trabajando en permitir que haya más acceso al crédito, sobre todo para aquellas empresas que evidentemente han sido afectadas por el COVID. Hay varios programas con multilaterales que los estamos retomando, los estamos refinanciando incluso ahora con la nueva visión del presidente Lasso, y anunciaremos también dentro de poco estos elementos. Y ahí está, María Fernanda, esta es la visión que Rodrigo Gómez de la Torre nos recordaba. Julio José Prado, el ministro de la Producción, dice, vamos, pero vamos en conjunto con el sector privado. Por lo tanto, los aranceles no son el problema. El problema es que teniendo aranceles entran productos sin ellos, y entonces ahí está la dificultad. Si van a entrar productos con base a los acuerdos comerciales, sin aranceles, pero que paguen el IVA, o sea, ya se insertan en la legalidad, y ahí hay un rubro que el Estado puede cobrar también. Entonces, es sector privado y sector público, María Fernanda. Una muestra fehaciente, palpable, tangible, de los excelentes, no buenos, ni muy buenos, de los excelentes resultados que provienen de las alianzas público-privadas, precisamente es el tema de la vacunación. Si no se hubiera armado esa sinergia entre el sector público y el privado, no hubiéramos podido cumplir con la meta, no de un gobierno, sino del país. Para muestra, un botón. De ahí, por el otro lado, sí, seguimos nosotros armando sinergias, trabajo articulado, como debió haber sido siempre, como debe ser, como así debemos continuar, trabajando de la mano con el sector público. Un trabajo mancomunado, en equipo, es lo único que va a dar resultados. ¿Cómo puede el sector público generar resultados si no conoce a los diferentes sectores, si no conoce cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus necesidades? Un poco respondiendo algo y complementando algo que decía Pablo, se me quedó aquí como un vacío que sí deberíamos aclararlo. Cuando ustedes decían que el mercado informal o los productos de contrabando se los ve libremente en el mercado, ojo, en las cadenas, en los puntos de venta formales no vamos a encontrar productos de contrabando. ¿Por qué? Porque ya están altamente regulados y no se van a correr nunca el riesgo de ser sancionados. Por ejemplo, las cadenas de los supermercados. Pero cuando las autoridades volcan su trabajo, su vigilancia, sus inspecciones hacia esos sectores formales, estamos pretendiendo cazar en el zoológico, donde no vamos a encontrar irregularidades. Hay que ir hacia el otro sector. Decirle a la ciudadanía, por ejemplo, en los temas de venta directa, si llega a nuestras manos un catálogo en pesos colombianos, eso es contrabando. ¿Por qué? Porque están pasando los mismos productos, ojo, además contrabando de falsificaciones, están pasando por las fronteras de esos productos para ser comercializados de las marcas que se encuentran registradas en el país, pues con productos que vienen de afuera, e insistimos, muchos de ellos falsificados también. O sea que además de contrabandeados, perdón María Fernanda, además de contrabandeados son falsificados. O sea, ahí hay doble estafa. Falsificados incluso al consumidor. Exactamente. Total, ¿no? Ya.
Perdón que va llegando al consumidor con el riesgo sanitario que esto implica además. Por ejemplo, cuando hablamos de textiles, lencería fina y demás que se vende a través de catálogo, están pasando por las fronteras de esos productos, se están vendiendo a través de catálogos en pesos colombianos y esos productos, por ejemplo, lencería fina, textiles que vienen de diferentes marcas son falsificaciones, ni siquiera son productos originales, ni siquiera está llegando al consumidor productos de la calidad que se necesita o con la seguridad sanitaria que requiere el consumidor. También hablamos de la capacitación. A través de los diferentes sectores deberíamos propender a dar una capacitación a los funcionarios de aduana para que logren dominar la lectura de un etiquetado y que sepan qué es formal y qué es informal. Lo mismo la ciudadanía, campañas de concientización y de aprendizaje para que sepan leer el etiquetado y en estos puedan determinar qué productos son legales y cuáles no. Entonces, también por seguridad. Hay muchísimo por hacer y a través de la comunidad andina nosotros también promovemos la integración andina. Se puede hacer muchísimo trabajo, sobre todo que sirva como una referencia para los acuerdos comerciales que se podrían estar firmando en el país. Nosotros tenemos ingreso de productos de Colombia, Perú, Bolivia sin aranceles y eso no ha determinado que la industria nacional haya decrecido. Todo lo contrario, la industria nacional ha crecido en un 300%. El intercambio comercial ha multiplicado. Esa es una muestra también, un botón de cómo los acuerdos comerciales sí pueden, sin necesidad de medidas proteccionistas, lograr definitivamente el desarrollo, el progreso, digamos, el crecimiento de los diferentes sectores. El sector cosmético es uno de ellos, el sector de productos de higiene es uno de ellos. El 80% de los productos de higiene doméstica que se consumen, se utilizan en el país es de industria nacional. Hemos llegado a clase mundial, se están exportando a diferentes países y estamos con la línea de crecimiento de exportaciones porque ya el mercado resultó muy pequeño, pero si comienzan a ingresar productos ilegales, si comienza a ingresar el contrabando, falsificaciones, productos de garajes, todo ese esfuerzo que se está haciendo público-privado, todo el esfuerzo del sector privado se está yendo al traste, porque definitivamente los otros están captando el terreno y los puestos y las perchas en mercados informales que le corresponden a la industria nacional también. Así que eso es importante considerar a la CAN como un aliado estratégico y como una referencia para los diferentes acuerdos. Y ahí viene entonces, claro, y ahí viene, Pablo, este reto de la capacitación y de la organización, que más gente pertenezca a las organizaciones, a los gremios, que se vean los productos, que se les capacite y además que la ciudadanía, como dice María Fernanda, también tenga conciencia del riesgo que corre al comprar esos productos, pero además del compromiso que debemos tener con el país. Pero ahí vendría lo que Julio José Prado dice, podemos adecuar las normas, podemos hacer eso, pero no podemos a veces pedir que los ciudadanos también se comprometan. Eso parece que es una tarea pendiente. Esto es un trabajo de todos entonces, Pablo. Sin lugar a dudas, esto es parte de la estrategia que yo mencionaba y le decía, una estrategia integral, una estrategia donde estemos las autoridades, donde estemos el sector productivo, pero sobre todo donde estén los consumidores. Es fundamental también en este momento que las autoridades locales, que son las que regulan el uso del suelo, son las que tienen claramente que establecer estas normas de control para ese uso del suelo. Porque el problema que vamos a tener nosotros es que no tendremos una estrategia articulada como país para contrarrestar al contrabando si es que no hay una unificación de criterios. Con el ministro Julio José Prado, justamente hemos hablado de la importancia que va a requerir esta estrategia, porque es una estrategia continua y una estrategia a mediano y a largo plazo. No podemos nosotros pensar que en un periodo de 6 meses podríamos contrarrestar todo el problema del contrabando, pero lo que sí podríamos hacer es generar esta cultura de integridad. Y eso es algo fundamental. Tenemos que generar una cultura de integridad en la ciudadanía para que no se compren estos productos de contrabando y más bien, por el contrario, fomentar campañas, por ejemplo, que la hemos hecho con la Corporación Mucho Mejor Ecuador, que es el orgullo de lo nuestro, el orgullo de lo fabricado en el Ecuador. Y esto no implica solamente compañías nacionales, sino compañías multinacionales que tienen sus plantas manufactureras en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, poner la huella amarillo, azul y rojo a los productos ecuatorianos, que las empresas se certifiquen, se califiquen justamente
para poder, con la calidad de Ecuador, digámoslo así, generar la calidad de Ecuador, es algo que nosotros también tenemos que trabajar. Eso es parte de la estrategia. Entonces, hay que integrar a las empresas, a las compañías en esta campaña, en estos procesos que nos van a permitir justamente seguir adelante en esta lucha permanente en contra del comercio ilícito, que tiene que ser absolutamente frontal y que tiene que tener una estrategia estructurada por parte de todos quienes estamos en las cadenas productivas, en la producción, en la comercialización, en la logística, en el transporte, pero también la ciudadanía en el consumo, generando esta conciencia de que el contrabando es ilícito, alimenta mafias, explota a personas, le estafa al pueblo ecuatoriano porque no se pagan impuestos y aranceles, y lo más grave, quita empleos directos porque es una competencia ilegal, es una competencia absolutamente y desleal, totalmente, irracional en contra de la industria nacional. Pero Pablo, podríamos decir, usted que representa a todos los industriales, que tenemos productos de excelente calidad, tanto que nos va bien fuera de ¿por qué entonces a rato si es de afuera? Y a veces incluso pueden pagar más, dicen en algunos casos, y en otros sí, el precio es un peso específico. O sea, me resulta, había gente que iba a comprar en la frontera norte, y claro, decían, oiga, el irse, el combustible, los peajes, la comida, el pasaje, para traer, por decir, 4 pacas de papel higiénico, oiga, ¿vale la pena? Entonces falta como valorizar también lo nuestro, Pablo. Vea usted, y quiero también aprovechar públicamente para felicitar a esas mujeres maravillosas, ¿no es cierto? Neisy Dajones y Tamara Salazar. Sí, las dos. Y oro bueno, y Richard plata. Carapaz, el gran campeón. Los 2 oros y plata. Ese es el orgullo ecuatoriano. Saber que estas 3 personas, que son de 3 parroquias muy pobres, personas de recursos muy limitados, están tocando el cielo olímpico, ¿no es cierto? Están en el Olimpo porque se han dedicado, porque han trabajado, porque son disciplinadas, porque se pusieron metas y esas metas las alcanzaron. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que vernos en ese tipo de espejos, tenemos que reflejarnos en esa inspiración que nos dan estas personas, estos grandes atletas, para individualmente, como ciudadanos, como personas, como empresarios, poder dar lo mejor y generar la mejor calidad. En Ecuador tenemos productos de altísima calidad, en temas de textiles, en temas de alimentos, en temas de cosméticos, perfumes, en temas de, digamos, de productos manufacturados, de productos del campo, de productos agrícolas que son súper comidas, ¿no es cierto? Que pueden ser exportadas y que de hecho tienen un muy buen mercado en el exterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fomentar la calidad. Lo más importante en el Ecuador es fomentar la calidad. Rodrigo hablaba antes de la estructura de precios en el país. Sin duda, tenemos que hablar también de la estructura de precios en el país. Tenemos que hablar del costo de las materias primas, tenemos que hablar del costo del transporte, de la logística, de la energía eléctrica, de los costos laborales. Sin duda que hay que hablar de ese tema, pero lo que hay que hacer entonces es generar esta estrategia de competitividad que permita que los productos ecuatorianos puedan competir en igualdad de condiciones con los productos importados en el mercado nacional. Obviamente no tenemos todas las manufacturas o todos los productos fabricados en el Ecuador. Hay productos que sin duda hay que importar, pero eso no obsta a que se pretenda y se busque la excelencia en la producción, la calidad, las certificaciones. María Fernanda, por ejemplo, dirige un gremio muy importante en el cual todas sus empresas están certificadas, calificadas con las más altas estándares internacionales, con buenas prácticas de manufactura, que eso lo que hace es garantizar que los productos que son manufacturados en el país tengan toda esa calidad. Le dan otro nivel. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer desde la industria. Y eso es lo generar importante. Esa calidad, generar esa potencia. Rodrigo, esa calidad y esas certificaciones. En el sector agrícola, yo diría, los ecuatorianos hemos tenido mucho éxito. A veces no se reconoce siempre, ¿no? Pero los principales productos de exportación, más allá de que se han ido diversificando, eran los agrícolas. Pero como que también en ese sector hay momentos en los que, no sé si por cansancio, por la lucha que han tenido que dar, retroceden y no mejoramos. Viene la competitividad y la productividad.
para que no salgan, como dice María Fernanda, a cazar en el zoológico. Tenemos que ampliar nuestro marco de producción. Entonces, Rodrigo. Calidad, certificaciones, productos únicos. Tenemos que entrar a competir en eso. Tenemos producciones de varios tipos que son extremadamente caras, tanto producir y por ende las materias primas que van hacia la industria para procesarse también son extremadamente caros y obviamente ahí tenemos problemas. Personalmente y a nivel de Cámara de Agricultura, el sector agropecuario está extremadamente disperso. Hacíamos un balance en el gobierno pasado y hablábamos de alrededor de 35,000 gremios, porque aquí hemos creído que mientras más gremios creemos, más felices somos. Y esa ha sido una política de Estado desde hace más de 40 años que vemos el divide y vencerás. Fue esta política de dispersión, esta política de dispersión, cada uno quiere tener su parcela, dirían en el agro. Lo decíamos justamente, la dispersión en los candidatos a la alcaldía de Quito hace 2 años. 17, 18 candidatos y ahí tenemos las consecuencias. La realidad es que tenemos que agruparnos, entrar en procesos cooperativos. Hace 2 años se hizo la cumbre de cooperativismo mundial aquí en el Ecuador. Un mecanismo de producción agropecuaria en la cual productores se juntan, producen, procesan, pero con una visión integral hacia el consumidor final. Planteamiento de las cámaras hace algún tiempo atrás con el proyecto de Ecuador Agroalimentario. Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, Cámara de Agricultura, CIP, Cámara de Comercio. El tema aquí en el Ecuador es que debemos olvidarnos un rato. Y ahora tú me dices que tengo este tema que a veces me voy a la política. Sí, soy político y con orgullo. No, es que no digo que a veces. Te corres del riesgo y está muy bien, porque claro, entras a disputar y yo creo que los sectores deben tener representaciones. No, si eso lo digo, más bien resaltando que existe, si hay gente que se corre ese riesgo. El Ecuador es un país que habla de política 95% del tiempo. Y creo que en este momento el gobierno nacional nos acaba de poner un estate quieto que me encanta. Nos puso a discutir, señores, reducción de trámites a través de decreto ejecutivo, pónganse a trabajar, ¿qué hay que hacer? Reducción de aranceles. En este año se han reducido más de 800 partidas arancelarias, 667 que entraron en vigencia ayer y 128 que entraron en vigencia en mayo. Estamos hablando de reducción de licencias y trámites para importaciones, 1,800 y pico de partidas más. Vamos a tener un momento en el cual sectores, y pueden ser de la parte cosmética, de la parte industrial, definitivamente de la parte agrícola, inclusive de la parte comercial, vamos a vernos con preocupación y vamos a ver que el mercado que se nos viene de afuera hacia acá probablemente nos ponga en jaque. Y probablemente salgamos a buscar de pronto la ayuda del gobierno. Vean, se nos está viniendo más de lo que esperábamos. Pero si es que eso no nos pasa, nunca vamos a salir de este atolladero de más de 40 años de empantanamiento, de que no es el momento. Hay que esperar el momento adecuado. Nosotros seguimos esperando el momento adecuado y el mundo avanza. Hace 20 años el Perú no movía agroexportaciones, y ahorita nos está superando. Este es el momento ya de ponernos a las pilas, y hace varios años en estos micrófonos con Gonzalo, yo le decía a Gonzalo, ¿qué productos son sensibles? Todos los productos son sensibles, todos los productos, porque va a depender de la actitud del productor, si quiere actualizarse, modernizarse, diferenciarse o no. Y ahí está. Que al final del día, creo que ahí nos guste o no nos guste, hay que abrir. La competencia crea excelencia. Ahí está. Y esa es una realidad innegable. Ahí está lo que dice Rodrigo Gómez de la Torre. El momento es ahora. La competencia va a ayudarnos a... Y ahí viene la legalidad, por supuesto. Si la competencia tiene el marco que ustedes nos han dicho esta mañana,
la competencia es leal y es así construye y construye realidades. Yo quiero agradecer a la doctora María Fernanda León, al doctor Pablo Zambrano y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. A los tres muchas gracias por acercarnos y debatir esta realidad. Estaremos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos. Un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Rodrigo, Gracias. Pablo. Gusto haber compartido con ustedes. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias también. Han estado con nosotros la abogada María Fernanda León, vocera de FEDEXPOR, el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industriales, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Estamos terminando por ahora. Esperemos que, como decíamos al inicio, los señores concejales no hablen del alcalde Yunda, sino del doctor Yunda, que va a presidir algunas sesiones hasta que algo que tiene esperanza, que es la resolución de la Corte Constitucional. Fíjense en cómo era tan importante que la Corte tenga respetables y respetados juristas. Ahora estamos ahí, o esperamos que no se demore, por supuesto, ¿no? Los 2 años que le faltan, si es que se cumple esta ilegal, por decirlo menos, esta ilegal sentencia, pero que hay que respetarla como sentencia, viene de autoridad. Pero sí, estamos en manos de la Corte Constitucional y no es un tema entre el doctor Yunda y el doctor Guarderas. Este es un tema de la ciudad. Hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos